Acá vemos un clip de Xabi Alonso caminando hacia el podio para recibir su medalla de subcampeón de la Supercopa. Pero cuando se acerca al presidente del Madrid, Florentino Pérez, su cara lo dice todo. No se lo ve nada contento. De hecho, ni siquiera intenta hacer contacto visual con Xabi Alonso. Para ponerlo en contexto, así fue como Florentino Pérez saludó al entrenador del club rival, Hansi Flick, cuando se subió al podio. La etapa de Xabi Alonso en el Real Madrid llegaría a su fin, y ni siquiera había completado una temporada entera. Lo más increíble es que ese mismo verano, cuando Alonso llegó al Real Madrid, era visto como uno de los entrenadores más brillantes desde el punto de vista táctico en todo el mundo. El mismo técnico que salió invicto en la Bundesliga y estuvo muy cerca de ganar un triplete menor con el Leverkusen. Un hombre que para muchos fue uno de los mejores mediocentros defensivos de todos los tiempos. Un jugador que con apenas 20 años fue capitán de la Real Sociedad. Y un futbolista que literalmente ganó todos los títulos importantes posibles. Creo que Xabi Alonso jamás habría imaginado que ni siquiera dentro de una sola temporada completa iba a sentirse tan saturado como para dejar su cargo. Un entrenador que a mitad de temporada estaba solo a 4 puntos de la cima de la liga. Vamos, incluso Mikel Arteta terminó segundo en la Premier League durante varias temporadas y aún así conserva su puesto. Pero esto no se trata solamente de que el Real Madrid tenga estándares más altos de lo normal, porque algunos hinchas casuales piensan que la salida de Xabi Alonso fue únicamente por rendimiento. La verdad es que la historia es mucho más impactante y también mucho más triste. Porque, por más grande que haya sido Xabi Alonso como jugador y como entrenador, prácticamente desde el momento en que pisó el Santiago Bernabéu como técnico, empezó a darse cuenta de que el club, poco a poco, iba a estar en su contra. Vamos a analizar la verdad brutal, sin filtros y totalmente honesta sobre toda esta situación con Xabi Alonso, porque esto va mucho más allá del entrenador. También deja en evidencia muchos problemas dentro del plantel y en la dirigencia del club. Hubo un clip con Gareth Bale que se volvió bastante viral. Bueno, hay que ver qué sistema funciona, ver cómo manejar el Real Madrid, porque no es lo mismo que dirigir al Leverkusen. Acá tenés que manejar egos, jugadores, todo ese tipo de cosas. Así que sí, creo que todo el mundo sabe que muchas veces en el Real Madrid se trata más de manejar jugadores que de hacer solo táctica. Y mucha gente parece creer que esa fue la única razón por la que Xabi Alonso terminó dejando el Real Madrid. Pero si uno mira más en profundidad, eso es apenas una pequeña parte de un problema mucho más grande. Desde el primer momento el ciclo de Alonso estuvo marcado por la contradicción. Le dijeron de manera explícita que el club quería más estructura, más disciplina y una identidad táctica más clara. El mensaje inicial de Florentino Pérez y de la directiva del Real Madrid fue directo. El Madrid necesitaba evolucionar. Pero la realidad que Alonso se encontró fue que la autoridad en el Real Madrid era condicional. Existía solo mientras no interfiriera con el poder que ya estaba instalado dentro del vestuario. Alonso y su cuerpo técnico intentaron de inmediato cambiar hábitos que se habían ido dejando estar con el tiempo. Subieron la intensidad de los entrenamientos. Las sesiones tácticas se volvieron más largas y más detalladas. Los sistemas de presión y las exigencias se trabajaban de forma constante y sin descanso. Muchos jugadores experimentados habían acostumbrado al enfoque más flexible de Ancelotti, donde se priorizaban la libertad, la autonomía y la expresión individual por encima de una disciplina colectiva estricta. Para muchos dentro del club, los métodos de Alonso no se sentían como una mejora en los estándares, sino como una amenaza a su estatus. La situación llegó a tal punto que algunos jugadores se quejaban de las sesiones de video táctico, esos momentos en los que el equipo se sienta a ver partidos propios o del rival para entender mejor qué hacen ellos y qué hace el oponente. Pero para algunos jugadores del Real Madrid, incluso algo tan básico como eso ya era demasiado. Y lo más irónico de todo es que las tensiones alcanzaron su punto máximo durante el mejor momento deportivo del equipo. Entre finales de octubre y principios de noviembre, el Real Madrid había ganado 13 de sus primeros 14 partidos en todas las competiciones. Le ganó 2-1 al Barcelona en el Santiago Bernabéu y ese resultado lo dejó como líder de la liga. Sobre el papel todo estaba funcionando, pero puertas adentro, no. Un punto de quiebre clave llegó en el minuto 72 de ese clásico. Alonso decidió sacar a Vinicius Jr. y el brasileño reaccionó con furia. Fue el primer desafío público real a la autoridad de Alonso y su impacto se sintió en todo el club. Con el tiempo Vinicius pidió disculpas, primero en privado a Florentino Pérez y luego al resto del cuerpo técnico, pero el daño ya estaba hecho. Según revelaron los informes de ese momento, el plantel del Madrid estaba dividido. Algunos jugadores creían en las ideas y en los métodos de Alonso. Mbappé, Tchouaméni, Güler, Ceballos y Asensio estaban entre los que inicialmente lo apoyaban. Sin embargo, otros no estaban convencidos, principalmente Vinicius Jr., Jude Bellingham y Federico Valverde,
Valverde, quienes fueron señalados como figuras clave que chocaban con el enfoque táctico de Alonso. Se sentían limitados, con menos libertad para expresarse, fuera de posición en la cancha y cada vez más frustrados por la cantidad de indicaciones y la carga de entrenamientos. Entonces, el problema no tenía que ver con la táctica ni con la filosofía futbolística, tenía que ver con la jerarquía. Y no es difícil entender por qué. Durante los años de Ancelotti, los jugadores prácticamente podían jugar como querían. En muchos sentidos estaban mal acostumbrados. Algunos hinchas incluso decían que no lo respetaban porque no era una leyenda lo suficientemente grande, pero eso no podía estar más lejos de la realidad. Simplemente no estaban de acuerdo con sus exigencias, con su idea de juego y con la manera en la que los obligaba a salir de su zona de confort. El problema es que cuando los jugadores se resisten, ningún entrenador puede sobrevivir mucho tiempo sin un respaldo total desde arriba. Y ahí estaba el verdadero conflicto. Xabi Alonso no tenía ese respaldo. Y el rol de Florentino Pérez en toda esta historia es mucho más central de lo que la mayoría imagina. Recordemos que de manera oficial, Alonso fue designado con el aval del presidente para imponer disciplina y modernizar el equipo. Después de todo, por eso decidió separarse de Carlo Ancelotti. Al parecer, Florentino ya estaba cansado del fútbol de sensaciones. Pero, al final del día, Florentino Pérez mantiene el control absoluto. No solo sobre los fichajes o las finanzas, sino también sobre las dinámicas de poder internas. El Real Madrid no funciona como un club convencional. Desde hace años se maneja casi como una institución política donde las alianzas y la lealtad pesan muchísimo. Y dentro del club, cuando surgieron conflictos entre los jugadores y el entrenador, la historia muestra que Pérez rara vez elige ponerse del lado del técnico. Cuando los resultados empezaron a caer después de su gran arranque, la presión creció rápidamente. En apenas 6 semanas, el Madrid pasó de estar 5 puntos arriba en la cima de la liga a quedar 4 puntos por detrás del Barcelona. Según trascendió, se realizaron reuniones internas. A Xabi Alonso se le pidió que suavizara su enfoque tanto en los entrenamientos como en lo táctico. Por las quejas de los jugadores, se redujeron las sesiones de análisis en video y se aflojaron un poco las exigencias físicas. Pero aunque esas concesiones le dieron algo más de tiempo, también diluyeron la autoridad que Alonso había sido contratado para ejercer. Xabi Alonso empezó a sentirlo poco a poco. Sus jugadores no querían prepararse, entrenar ni jugar de la manera que él pretendía. Y cuando llegó el problema a la dirigencia, se encontró que no estaban dispuestos a respaldarlo. Entonces, como entrenador, ¿qué otra cosa podía hacer? Bueno, una solución que sí sabemos que Alonso intentó fue presionar a la dirigencia del Real Madrid para fichar objetivos específicos, jugadores que él consideraba necesarios no solo para implementar su idea táctica, sino también futbolistas con menos ego y más predisposición al trabajo. Uno de los cambios más importantes que quería hacer era incorporar un mediocampista organizador. Concretamente, quería fichar a Martín Zubimendi. Hoy ya lo sabemos, Zubimendi está brillando en el Arsenal. Y como se ve, su estilo de juego y su capacidad para ser entrenado han sido factores clave para que el Arsenal esté actualmente en lo más alto de la Premier League. Sin embargo, según trascendió, Florentino Pérez no estuvo de acuerdo. Él quería mantener a las estrellas actuales rindiendo en el Real Madrid. Y como consecuencia, el club dudó y dejó pasar la oportunidad que terminó aprovechando el Arsenal. Incluso hace apenas unas semanas, Alonso volvió a insistir con refuerzos en el mediocampo para el mercado de enero. El club le comunicó que no permitiría nuevas incorporaciones en enero porque consideraban que el plantel actual era suficiente para competir por títulos. Aunque al principio la dirigencia del Real Madrid le había asegurado una cosa, en la práctica terminaron haciendo un giro de 180 grados y actuaron exactamente al revés. Y lo más llamativo es que a pesar de registrar ingresos récord, el gasto del Madrid ha sido bastante conservador en comparación con los grandes gastadores de Europa. Esto recuerda mucho a la primera era de los Galácticos, cuando Florentino Pérez priorizaba las estrellas y el negocio por encima de la construcción de un equipo verdaderamente ganador. Pero quizás el problema más difícil de resolver para Alonso fue uno de carácter estructural. Al principio, solo Vinicius, Jude Bellingham y Federico Valverde se oponían a los cambios que proponía Alonso. Lentamente, también Kylian Mbappé empezó a formar parte de ese grupo. Desde lo táctico, Carlo Ancelotti también enfrentó problemas muy similares. Tener que equilibrar a todas esas figuras e incluir a Rodrigo en la ecuación se vuelve un desafío enorme. Pero hay que entender que esta temporada la prioridad estuvo claramente puesta en Kylian Mbappé. Eso le permitió rendir al máximo y ser tan dominante como lo ha sido últimamente. Sin embargo, ese crecimiento también provocó una baja de rendimiento tanto en Rodrigo como en Vinicius Jr. Una fuente lo resumió con una honestidad brutal: no se puede tener un equipo equilibrado con esos tres. Dirigir al Real Madrid realmente implica manejar egos tanto como planteos tácticos. Implica saber cuándo la autoridad tiene que ceder o romperse. Y Alonso, que es un purista por naturaleza, tiene grandes dificultades para comprometer sus principios sin perder su identidad. Pero todo eso deja de importar cuando los egos de los jugadores se vuelven simplemente imposibles de manejar. Y esa derrota en la Supercopa frente al Barcelona fue el golpe final. Cuando Kylian Mbappé, que al principio estaba del lado de Xabi Alonso, se negó abiertamente a hacerle el pasillo de honor al Barcelona, desoyendo por completo la decisión de Alonso.
e incluso gesticuló para que sus compañeros se retiraran del campo de juego. Los hinchas del Real Madrid están divididos respecto a este episodio. Algunos intentan defender a Mbappé, señalando la dura entrada de Frenkie de Jong y los gestos dirigidos hacia él por parte de Fermín y Cubarsí, acciones que justificaban una revisión disciplinaria y que podrían haberlo sacado de quicio provocando esa reacción. Aunque el punto sigue siendo el mismo, la forma en que se manejó esa situación fue una falta de respeto evidente hacia Xabi Alonso. Pero, por sobre todo, dejó en claro algo mucho más grave. El equipo estaba completamente desconectado, los jugadores no jugaban para su entrenador, y el entrenador no contaba con el respaldo de la dirigencia ni de los altos mandos. Y, sinceramente, toda esta situación fue profundamente injusta con Xabi Alonso. No mucho tiempo después, el club anunció que se había llegado a un acuerdo mutuo y que Alonso ya no continuaría en la institución. Su reemplazante sería otro ex compañero y también ex jugador del Real Madrid, Álvaro Arbeloa. Pero si los jugadores no estuvieron dispuestos a trabajar duro ni a cambiar sus actitudes por Xabi Alonso, estoy convencido de que tampoco lo harán por Arbeloa. Lo que espero es que Arbeloa básicamente continúe con lo que venía haciendo Carlo Ancelotti, el famoso fútbol de sensaciones. Dejar que los jugadores hagan lo que quieran, porque en ese contexto no creo que ni siquiera Zinedine Zidane hubiera podido obligarlos a entrenar y a sacrificar minutos de juego de la manera en que Alonso pretendía. Si somos realistas, la única solución que Alonso tenía era concretar esos fichajes y traer a los jugadores que él había pedido desde el inicio. Eso habría generado dos cosas. Primero, habría enviado un mensaje claro al plantel actual. Si no estaban alineados con el proyecto, el club no iba a tener problema en dejarlos ir. Pero como la dirigencia del Real Madrid se negó a mover piezas y priorizó las estrellas cuyo nivel de disciplina y estilo de juego no coincidían con la visión del entrenador, lo que quedó en evidencia fue una regresión clara en la mentalidad del club. Una mentalidad que recuerda peligrosamente a la era de los Galácticos de mediados de los 2000, estrellas, éxito comercial y muy pocos títulos. Si a Alonso le hubieran permitido tomar decisiones fuertes y demostrar que iba en serio, muchas actitudes habrían cambiado rápidamente. Incluso sin vender jugadores importantes, mandarlos al banco habría generado hambre, competencia y responsabilidad. Pero la dirigencia del Real Madrid, con Florentino Pérez a la cabeza, dejó en claro que iba a ponerse del lado de los jugadores. La caída de Xabi Alonso no tuvo que ver únicamente con la táctica o con los resultados, tuvo que ver con un club que decía querer cambiar, pero solo bajo sus propias condiciones. Nadie niega que los jugadores sean estrellas, pero un equipo que está desconectado de su entrenador no puede ganar nada. Y como si hiciera falta una prueba más, en el primer partido después de la salida de Alonso, el Real Madrid perdió 3-2 contra el Albacete en la Copa del Rey, un equipo que estaba ubicado en el puesto 17 de la segunda división. Eso por sí solo demuestra que deshacerse de Xabi Alonso fue un error enorme. Se merecía muchísimo más. Así que estoy cansado de los relatos que dicen que Alonso fracasó en el Real Madrid. No fue así. El club y los jugadores fueron los que le fallaron a él. Y si algún club de la Premier League, en el que él supo jugar, decide traerlo como su próximo entrenador, yo voy a estar totalmente a favor. Me encantaría verlo triunfar.